Bueno, y ahora paso a presentarles a la primera ponente, que para mí es un placer, la verdad, porque creo que todas las personas que hemos trabajado en algún momento de nuestra trayectoria temas de género y educación hemos tenido que leer, ¿no? A la ponente, a Marina Subirat Martoli. Y bueno, como decía antes José, creo que estas nuevas tecnologías nos dan la oportunidad, ¿no? de tenerla. Bueno, Marina Subirat Martoli nos va a, a dar una ponencia que ha titulado, creo que es un título muy sugerente, La cara oculta de la cultura. En cuanto a Marina Subirán Martori, estudió filosofía y sociología en la Universidad de Barcelona y en París ha sido catedrática de sociología de esta universidad, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y también ha tenido diversos cargos durante su trayectoria que yo creo que muestran muy bien a las claras pues toda esta importante trayectoria que ha tenido, ¿no? Ha sido directora de la Encuesta Metropolitana de Barcelona, directora del Instituto de la Mujer en el Ministerio de Asuntos Sociales, concejala de Educación en el Ayuntamiento de Barcelona y presidenta del Consejo Económico y Social también de Barcelona. Ha escrito numerosos libros y, por supuesto, muchísimos artículos y todos se centran en lo que ha sido su línea de trabajo continua, ¿no? Género, educación y estructura social, básicamente en Cataluña. Actualmente es catedrática emérita de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y entre los libros cabe destacar Forjar un hombre, moldear una mujer, Coeducación, Apuesta por la libertad y Mujeres y hombres, un amor imposible, escrito en colaboración con Manuel Castel. Sin más dilación, pues dejo paso a Marina Subirat y muy agradecidas de verdad de contar con su presencia esta tarde. Adelante, Marina, cuando quiera. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos y quiero expresar también mi agradecimiento por dos razones. Porque me hayáis invitado, por supuesto, pero sobre todo por el hecho de que hayáis puesto el foco sobre este tema que los libros de texto, y que es un tema muy, 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 muy importante y, sin embargo, muy difícil de cambiar. Yo por razones pues, de que empecé hace ya más de 40 años a ocuparme del tema de mujeres y educación y de qué pasaba y coeducación, etcétera, y empecé a ver los libros de texto y surgieron ya algunos estudios sobre los libros de texto de primaria y secundaria. Inmediatamente vimos que estos textos ignoraban la existencia de mujeres prácticamente. Prácticamente no había mujeres. En algunos pues salía alguna mujer. Recuerdo, por ejemplo, uno de los estudios que yo dirigí, que bueno, pues habíamos tomado una muestra de los libros de texto de creo que era de segundo de ESO. Los libros de texto de ciencias sociales. Entonces, como para ver todo el libro pues es mucho trabajo y tomamos solamente un capítulo que era la conquista de América, pero para todos los libros de texto que en ese momento se usaban en todas las en España, es decir, todos los que estaban vigentes en ese momento. Bueno, pues había varios de ellos, no había mención de una sola mujer o de la existencia de mujeres. Y en alguno aparecía Isabel la Católica, porque se trataba de la conquista de América, y que menos, ¿no? Y en algunos Marina la Malinche, que es una figura muy discutida en México, porque fue pues, colaboradora de Hernán Cortés y por tanto se la considera como una traidora. Pero ni siquiera en todos estaban ellas. De modo que se puede explicar toda la conquista de América y toda digamos, la etapa de llevar la civilización a América, la civilización española, América y católica, etcétera, y sin que exista una sola mujer. Entonces esto, claro, tiene unas consecuencias brutales sobre las mujeres, sobre las niñas, sobre nuestra educación, porque resulta que no estamos en ninguna parte, que la historia es la historia de los hombres, que la ciencia es la ciencia de los hombres. Entonces, claro, las niñas estudian todo eso es importantísimo,
pero digamos que no tenemos referentes femeninas. Y este es un problema gravísimo. Y sin embargo, pues desde los muchos años que yo he estado trabajando sobre estos temas y los muchos intentos que he visto, por ejemplo, en un momento dado el Instituto de la Mujer, antes de que yo fuera directora, creó ya el Instituto de la Mujer del Gobierno Español, creó un premio para las editoriales que fueran introduciendo figuras femeninas. Pues es un premio que casi quedaba siempre desierto, porque no había ni una que hiciera el esfuerzo, ¿eh? Y así ha continuado. De modo que después ya les explicaré un poco más la comparación entre uno de los primeros estudios que se hizo sobre este tema y uno de los últimos que conozco, y verán ustedes que no ha habido progreso. Es decir, a pesar de que en este momento el feminismo tiene otro estatus, tiene otra situación, que las mujeres hemos dado muchos saltos adelante y estamos en muchos sitios, pues no, ¿eh? Y las universidades no se han ocupado de ello. Y las escuelas de magisterio no se han ocupado de ello. De la misma manera que no se ocupan de formar al profesorado en la formación inicial, explicándoles que pues, hay niñas y hay niños y por lo tanto esto es algo que hay que tener en cuenta y cómo lo resolvemos y hay una desigualdad que hay que superar y todo esto hay que ponerlo, hay que explicarlo. Pues miren ustedes, hay veces que son las alumnas generalmente de alguna escuela de magisterio que me llaman, oye, es que de esto no nos han dicho nada, dinos algo. Cuando el tema está ahí desde hace 40 años por lo menos, ¿eh? De modo que gracias a la Universidad de La Laguna por haber puesto este tema en el centro de estos encuentros y de este debate, porque tenemos que hacer algo para que cambie. Porque los libros de texto de primaria y secundaria no van a cambiar si no cambian sus referentes, que son los universitarios. Los libros de texto de primaria y secundaria, digamos que son una divulgación a un nivel adecuado a cada edad de lo que se considera el saber válido en toda una serie de campos en cada momento, ¿eh? El saber válido se valida sobre todo, el saber académico se valida sobre todo en las universidades a través de la investigación. Entonces, las universidades no se han ocupado de este tema, no se ocupan de una manera sistemática, no digo que no haya algunas escuelas de magisterio y algunas universidades donde no se trabaje, se han creado ya muchos institutos de estudios de la mujer, etcétera, que han trabajado, pero siempre es como algo marginal, que no está, digamos, en el centro del pensamiento pedagógico ni de la formación del profesorado. Y entonces es como que hay que ir cada vez volviendo a reciclar, como si funcionáramos mal una pieza de un coche y luego hay que retocarlas todas, porque de esto no, porque les falta algo que necesitarán para funcionar bien luego en su trabajo. Bien, vamos a hablar entonces del tema de la presencia de mujeres en los libros de texto. Mirad, para esto no solo se requiere el introducir figuras de mujer en los libros de texto. Hay que partir de un cambio de mentalidad e ir haciendo toda una transformación para que este cambio vaya penetrando y sea posible el cambio necesario. ¿A qué me refiero? No solo es que no haya mujeres. ¿Por qué no hay mujeres? Porque las producciones culturales de las mujeres no han sido consideradas tales, ni han sido consideradas dignas de ser tenido en cuenta por la academia. La cultura académica que tenemos y que se ha construido a lo largo de siglos y casi de milenios, pues es una cultura que llamamos androcéntrica, es decir, centrada en el pensamiento masculino, en las preocupaciones de los hombres, de los ámbitos que se han considerado que eran propios de su género durante toda la historia, responden a sus necesidades, a sus deseos, a sus aspiraciones, digamos, al pensamiento de los hombres, ¿eh? Claro, bueno, las mujeres no hemos estado sin hacer nada durante milenios. Hemos hecho muchísimas cosas, de todo tipo.
pero no se han considerado. A veces utilizo una imagen que me parece que es muy gráfica. Muchos hombres han escrito sobre mármol, sobre piedra, sobre metales, que se mantienen a través de los siglos. Las mujeres es como si escribiéramos sobre la arena, al lado del mar, y viene la primera ola y lo borra todo. Cuando yo era niña, yo tuve la suerte de ir a una escuela excelente, porque en la época en que yo era niña las escuelas eran terribles en España, en los años 50, pero tuve la inmensa suerte de ir a una escuela que, digamos, tenía una pedagogía todavía derivada de lo que fue la gran renovación pedagógica en Cataluña y en algunos lugares de España a principios del siglo XX. Entonces no teníamos libros de texto, pero teníamos una biblioteca enorme y siempre teníamos un libro que leer y cada semana teníamos que cambiarlo y leer y elegíamos el libro. Y yo leí muchísimas cosas, muchísimo, en versiones para niños. Pues leí La Odisea, leí toda la mitología nórdica, la mitología griega, todo esto me gustaba mucho. Leí las cosas de la Edad Media, el romance del Cid, en fin, muchísimas cosas. Y luego me di cuenta que prácticamente no había leído nada de ninguna autora. Muy poquitas, todavía las recuerdo. Leí un libro de Selma Lagerlöf, que es una mujer sueca que había obtenido en un momento determinado el premio Nobel, y es un libro maravilloso, el maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, quizá lo conocéis. Vuela sobre Suecia en una cigüeña. O leí las historias de Heidi, que después se han popularizado gracias a la televisión, pero que los libros tampoco, que es también de una autora. Poquísimas, pues seguramente no pasarían de 3 o 4. Y en cambio, fui ampliamente introducida a los mitos masculinos, a la historia masculina, todo esto. Las mujeres, no, las mujeres, o sea, en la opinión de la academia, las mujeres nos hemos dedicado pues a ser madres, a cocinar, a fregar, a planchar y nada más. Y por lo tanto no hemos hecho nada que sea meritorio. Había una excepción, ahora hay más, pero en aquel momento y durante muchos años, una sola excepción, Madame Curie. De Madame Curie era la excepción, una mujer que había hecho unos descubrimientos importantísimos con el radio, que había tenido 2 premios Nobel, era la excepción. Pero si no, las mujeres ausentes totalmente del mundo académico. Entonces, necesitamos que la cultura académica cambie, que la cultura académica deje de ser estrictamente hecha por hombres, pensada por hombres, reflejando a los hombres, es decir, lo que llamamos androcéntrica, y que incorpore, no que borremos esto es muy importante todo lo que se ha dicho, y las mujeres hemos aprendido mucho de ello, pero se tiene que completar. La imagen que utilizo muchas veces para que se entienda es la de la cara oculta de la luna. Porque efectivamente sabemos que la luna tiene 2 caras, pero tal como funciona, tal como rueda alrededor nuestro, pues resulta que solo vemos una cara, siempre no sabemos cómo es la cara oculta. Pero sin la cara oculta, la luna no sería la luna, porque sería un disco plano que no funcionaría, ¿verdad que no? Funciona porque tiene 2 caras y eso le da el equilibrio. Entonces estamos en el momento de descubrir la cara oculta de la luna que supone las aportaciones culturales de las mujeres en varios planos. Bien, os voy a explicar en qué planos y después pasaremos un poco más a ver las consecuencias que esto tiene y cómo deberíamos actuar. Mirad, hay un primer hecho. Esto me refiero siempre
al mundo académico universitario. Y me diréis, bueno, pero estamos hablando de secundaria y primaria. Sí, pero si no cambia el mundo académico universitario, difícilmente las editoriales van a introducir cambios en los libros, en los libros de texto de primaria y secundaria. Por lo que os he dicho al principio, porque los libros de texto de primaria y secundaria son como extractos, simplificaciones, divulgaciones de lo que, digamos, se valida en las universidades y a través de la investigación. Por lo tanto, digamos, si en la fuente no se cambia el concepto, pues bueno, lo que hemos visto a lo largo de estos años, este premio que os decía se creó por parte del Instituto de la Mujer hacia el año 85, es decir, pronto hará 40 años. Y seguimos igual. Las editoriales no han cambiado casi en absoluto. Por lo tanto, no, las editoriales van copiando unos libros detrás de otros, modernizan en cuanto se ha cambiado pues, un tipo de concepto o una manera o un aspecto de la pedagogía o del currículum. En cuanto lo han validado las universidades, las editoriales acaban incorporándolo a los libros de primaria y secundaria. Pero si no cambia la fuente, no van a cambiar los libros de texto, porque las editoriales no quieren arriesgarse a decir cosas demasiado innovadoras, porque piensan que entonces el profesorado no estará preparado y no aceptará ese tipo de libros. Por lo tanto, es a través de las universidades, sobre todo, que hay que insistir. Evidentemente, también hay otra cosa. El profesorado en los centros escolares, a través de la elección de los libros cada año, de los libros de texto cada año, puede influir, porque si hay unos libros más avanzados y son los que compramos y los que recomendamos, pues esta editorial verá que esto tiene un sentido, ¿no? Que tiene que ir por allí y que esto es recompensado. Si resulta que estos libros no se les hace ningún caso, las editoriales evidentemente no innovarán, porque las editoriales, la propia cultura académica es conservadora en general, y las editoriales más no se arriesgan, digamos, a introducir cosas que no estén validadas, que no, es decir, que puedan inducir a críticas o a protestas por parte del profesorado, ¿entendéis? Bueno, ¿en qué direcciones tendríamos que trabajar para ir construyendo este cambio cultural? Mirad, la primera de todas es que la cultura androcéntrica académica ha sido siempre misógina, es decir, ha tenido una ideología muy negativa de las mujeres y ha repetido todos estos tópicos a lo largo de la historia. No tenemos tiempo de entrar ahora en ejemplos, pero pues es muy fácil de saberlo, ¿no? Si nos vamos a la filosofía, por ejemplo, digo la filosofía porque en España pues hubo una filósofa pionera y después ha habido otras muchas que han seguido trabajando, que han seguido su trabajo. Me estoy refiriendo pues al caso de Celia Amorós, que empezó hace ya como unos 40 años a trabajar sobre esto. ¿Y qué nos dijo? Miremos a Aristóteles, ¿qué nos dice de las mujeres? Y Aristóteles dice unas burradas de las mujeres tremendas. Y esto se ha repetido como si fuera normal. Bueno, y se sigue repitiendo. Y consideramos que es un gran filósofo, y lo es, pero resulta que en términos, cuando habla de las mujeres, no razona de una manera neutra, sino absolutamente influido por la ideología de su tiempo, que era misógina. ¿Quién habla de Aristóteles? Pues podemos hablar de Nietzsche, podemos hablar de Kierkegaard, podemos hablar de muchos otros autores, de Schopenhauer, de los filósofos que queráis, que en todos encontramos pasajes absolutamente negativos en relación a las mujeres. O sea, siempre, digamos, denigrando que las mujeres, bueno, son seres débiles, con una mentalidad muy irracional, muy flojas, sometidas a los flujos de la menstruación y del útero y todas estas cosas, y entonces ya todo lo demás pues les escapa, etcétera, ¿no? He dicho filosofía, pero si hablamos de literatura pasa lo mismo, y así sucesivamente. Por lo tanto, primera cosa, hay que hacer una crítica sistemática
de las barbaridades que han dicho los filósofos, no solo la filosofía, por ejemplo, la medicina. Ahora sabemos que la medicina ha derivado toda una serie de síntomas de enfermedad del cuerpo masculino. Y que esto, por ejemplo, pues tiene unas consecuencias muy negativas para las mujeres, porque las enfermedades estrictamente femeninas ha costado mucho y todavía no, muchas de ellas no se estudian, ¿eh? Pero no solo esto, sino que a veces los síntomas de enfermedades comunes no son los mismos. Y entonces resulta que, como se divulgan los síntomas de las enfermedades, digamos, tal como se produce en el cuerpo masculino, las mujeres no lo reconocen. Y sabemos que llegan una hora más tarde al hospital cuando hay un infarto, precisamente porque los síntomas del infarto en las mujeres son diferentes de los hombres y no los reconocemos. Y como esto podríamos dar muchos ejemplos, ¿verdad? Por lo tanto, uno de los trabajos es tomar estos fragmentos. No quiere decir borrarlos de las obras, porque las obras tienen una lógica que son estas, pero sí hacerles la crítica, situarlos en el tiempo, decir, esta era una ideología androcéntrica, pero ahora pensamos de otra manera. Por lo tanto, lo que decía Aristóteles, por muy Aristóteles que lo diga, pues es una tontería, ¿eh? Es un prejuicio. ¿Tenéis? Esta es una de las operaciones, una de las primeras operaciones que hay que hacer. Este borrar, que se puede hacer también en los libros de texto, y luego os explicaré cómo hacerlo. Segundo aspecto, las mujeres han trabajado también en muchos momentos en temas que, digamos, estaban reservados a los hombres, pero ha habido mujeres que se han empeñado y que han trabajado. No solo Madame Curie trabajó en temas de radiología, sino que pues ya se sabe de hace mucho que María la Judía fue la que inventó lo del huevo pasado por agua, pero no solo esto, sino muchas otras cosas. Que fue una mujer muy sabia, situada en su tiempo, efectivamente, por lo tanto, con muchos menos capacidades, instrumentos, saberes de los que podemos tener hoy, pero que estuvo allí. Y como esto, pues Hildegard de Bingen, y no solo en términos de la física o de la ciencia, sino también en la medicina. Las mujeres han inventado gran parte de la medicina. Mujeres que han compuesto música, mujeres que han sido pintoras, mujeres que han escrito muchísimas. Hace unos años, justamente cuando yo era directora del Instituto de la Mujer, financiamos un estudio muy interesante que se hizo para ver qué mujeres habían escrito teatro, cuántas obras de teatro estaban escritas por mujeres. Y aparecieron muchísimas. Y apareció que en tiempos de Lope de Vega había una autora de teatro que era tan importante, creo que era Isabel de Zayas, que era tan importante y tan conocida como él. ¿Verdad que el nombre de Isabel de Zayas no nos dice nada? Y en cambio el de Lope de Vega sí. Es decir, ella fue borrada de la historia. No, las mujeres no han escrito teatro. Y ahí lo tenemos simplemente olvidado. Por lo tanto, reintroducir también todo lo que han hecho las mujeres, digamos, en ámbitos que hemos considerado que no eran propios de mujeres, que era la creación artística, científica, literaria, en fin, en todos los ámbitos de la creación. Tercer aspecto es el que os decía antes. Lo que hemos hecho las mujeres, es decir, el género femenino, supongo que conocéis los términos sexo y género y la distinción. No lo cuento aquí porque imagino que lo conocéis. Si hay alguna dificultad para ello, luego como tendremos un tiempo de debate, pues me lo decís y intentaré resumirlo. Bueno, el género femenino ha reservado a las mujeres el cuidado de la vida. A los hombres les ha reservado la lucha, el hacerse con los medios para la subsistencia y, digamos, el
frenar pues el ser expoliados o el ganar nuevos territorios, etcétera. Y a las mujeres les ha reservado durante milenios, ahora está cambiando, pero no del todo, les ha reservado el cuidado de la vida. No solo la producción de la vida, la reproducción en términos biológicos, que por supuesto, sino también la reproducción cotidiana, ¿no? O sea, las mujeres no solo se trataba de parir y de cuidar, que era mucho más tiempo y mucho más complicado, en cierto modo. Con lo cual, pues se trataba de tener las casas limpias para que no hubiera contagios, de comer, a veces dar de comer con muy pocas cosas, muy pocos alimentos. En el campo se ha sido muy pobre. Entonces, bueno, las mujeres han desarrollado toda una serie de capacidades y han desarrollado capacidades, pues, por ejemplo, también en el ámbito médico, como os decía antes, las mujeres eran las que, pues, con las hierbas, etcétera, curaban lo que podían, por supuesto, porque era otra época, pero en cualquier caso, pues las que inventaron esto, hasta que fueron desposeídas, porque los médicos entonces consideraron que todo esto no servía. Ahora estamos volviendo a muchas hierbas, aunque no solo, por supuesto. Y como esto, pues toda una serie de cosas. Las mujeres han desarrollado también mm, una ética, una manera de relacionarse entre ellas y también, por ejemplo, este tipo de construcciones artísticas populares, ¿no? Por ejemplo, pues tantas canciones, las canciones, por ejemplo, las nanas para los bebés o tantas otras cancioncillas, que son creaciones y en gran parte de mujeres, como los cuentos, hoy sabemos que los cuentos, la mayoría de los cuentos populares, pues eran creación de mujeres y se transmitían de generación en generación. A veces también había hombres que los transmitían. A veces era el abuelo quien contaba los cuentos, pero en general era la abuela. Con lo cual quiere decir que hay una capacidad de creación también de elementos poéticos, de elaboración de experiencia, de transmisión de experiencia, todas estas cosas. ¿Qué ocurre? Que todo esto no se ha considerado cultura. Se ha considerado que eran cosas de mujeres, tonterías. Y sin embargo, han sido las cosas esenciales para la preservación de la vida, para la continuidad de la vida. ¿Entendéis? Entonces, esto tenemos también que integrarlo en los libros de texto. Porque si no, resulta que muchas veces hay disciplinas que se ilustran con un tipo de cosas que a las chicas no les interesa. Por ejemplo, a mí me gustaban mucho las matemáticas, os hablo de mi ejemplo porque yo lo tengo más cerca, pero como yo, pues hay miles, ¿no? Me gustaban mucho las matemáticas, pero la física no. ¿Por qué? Porque en mi época, pues se hablaba, cuando hablábamos de la física, pues se hablaba de péndulos, se hablaba de el péndulo de Foucault, por ejemplo, o se hablaba de fuerzas, o se hablaba de... Entonces eran un tipo de cosas que yo no tenía en mi entorno y por lo tanto aquello no sabía yo muy bien de qué iba, no me interesaba demasiado, no lo acababa de entender, ¿no? Se supone que todo esto se hacía así porque la física fue sobre todo inventada, pues, o desarrollada a partir de las necesidades de la agricultura, de toda una serie de, ¿no? Del montaje, por ejemplo, pues de los molinos de agua que necesitaban saber cómo iban las fuerzas, es decir, de una serie de actividades que realizaban los hombres. Y por lo tanto, los ejemplos que se han dado sobre modelos masculinos. Bien, una amiga mía, profesora de física y química en un instituto en Barcelona, pues posible que conozcáis sus libros, se llama Nuria Silvestre, perdón, Nuria, ay, ahora se me ha ido, ya os lo diré, Nuria Silvestre es otro caso. Ella era profesora de física y química y dijo, pues voy a enseñar física y química en los institutos a través de la cocina y del lavado. ¿Por qué? Porque los fenómenos que ocurren en la cocina
son fenómenos de tipo físico. Por ejemplo, pues, bueno, ver las diferencias, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, el fuego, pues el fuego con determinados elementos lo que hace es convertirlos de sólidos en líquidos o en gaseosos. En cambio, con otros elementos, pues puede ser que pasen del líquido al sólido. ¿Por qué? Entonces vamos a preguntarnos. O, por ejemplo, en el caso del lavado, ¿por qué resulta que determinadas sustancias pues, arrastran lo que ha quedado metido, digamos, en los tejidos y son capaces de arrancar esta suciedad y dejar el tejido otra vez limpio? ¿Por qué razón? ¿Qué fenómeno físico o químico se produce con esto? Entonces ella empezó a explicar, se trata de Nuria Solsona, perdónate que ahora me acuerdo del nombre. Me he confundido antes. Puede que encontréis su libro, o sus libros, porque tiene varios. Interesantísimo. Fijaos, ya no es una cuestión de poner el nombre de Marie Curie o de María la Judía o de otras mujeres, que por supuesto que sí, sino que además se trata de hacer lo que las inglesas llaman girls friendly schooling, es decir, hacer la escuela amable para las mujeres, accesible, próxima. Y tengo que deciros que la experiencia de Nuria, por ejemplo, demostró que también para los chicos era mejor, porque la mayoría de los chicos tampoco se mueven en un mundo en que estén viendo pues palancas o, o péndulos o norias que suben al agua o otras cosas. Son ejemplos que quedan ya muy lejos. Mientras que en cambio todos los chicos pues tienen en su casa una cocina en la que pueden experimentar o una lavadora en la que pueden experimentar, y además todos los chicos ahora en nuestra forma de sociedad tendrán en algún momento de su vida que prepararse la comida, porque no siempre estará una mujer al lado para hacerlo, o que lavar su camisa o su ropa. Por lo tanto, es muy importante que lo entiendan. Pero claro, esto tiene una cuestión añadida, que es que las niñas ven que lo de la física y la química no es algo lejano y que no sabemos cómo funciona. No, es algo que se puede entender perfectamente, que te explica lo que yo estoy haciendo y por qué sucede lo que estoy haciendo en la cocina, ¿entendéis? Por lo tanto, es algo que me es cercano. Uno de los problemas que ha habido es, por ejemplo, la dificultad para que las chicas tengan acceso, vayan a los estudios de ingeniería. Las mujeres somos mayoritarias en este momento como alumnado en las universidades españolas desde los años 80, pero no en todas partes por igual. Hay unas cuantas facultades en las cuales, no, en las escuelas de ingeniería, no se ha sobrepasado globalmente el 25%. Incluso ha habido algunos programas pensados para cómo atraer a las chicas a los estudios de ingeniería y han tenido poco éxito. Y yo siempre digo, es que a los 14 años o a los 16, cuando hay que elegir carrera, ya es demasiado tarde. A los 16 años, para mí, el mundo que me habían explicado como característico de la física era algo totalmente alejado, que no me interesaba, porque yo no sabía nada de aquello. En cambio, si me hubieran dicho, oye, es que mira, lo que haces en la cocina, pues es un fenómeno de tipo químico y ves, pues esto está pasando por esta razón y se está desprendiendo este gas o se está ocurriendo este fenómeno, caramba, esto me hubiera interesado mucho. Esto me hubiera interesado mucho porque yo lo podía comprobar y porque además me hubiera explicado por qué a tal temperatura pasa esto, a tal otra pasa aquello, ¿entendéis? Y entonces puede que de aquí yo hubiera saltado fácilmente a la ingeniería. ¿Entendéis? Por lo tanto, acercar toda esta cultura a las niñas y niños es fundamental, pero acercarla a través de los ejemplos que pueden vivir
y pueden ver de cerca y que pertenecen a su mundo, a su ámbito, a su familia y lugar de relación, porque si no les hablamos de cosas tan lejanas que muchas veces no les interesa. Y esto por clases sociales se ve también perfectamente. Las clases bajas, por ejemplo, los niños y niñas que proceden de clases trabajadoras sienten un rechazo por la cultura académica, porque les parece que es una cultura que les habla de cosas que no están en su ambiente, no son las que ellos valoran y por lo tanto tienden a rechazarlo. Esto ha sido muy estudiado. Ahora no es el tema y por lo tanto no lo voy a desarrollar, pero es así, ¿no? De modo que, digamos, la tercera pata que os decía es que en los libros de texto se hable de cosas distintas de las que se ha hablado siempre. Cuando vemos un libro de texto, por ejemplo, de historia o de ciencias sociales, ¿qué es lo que vemos? Guerras. ¿Quiénes han sido los grandes guerreros, los grandes reyes, los grandes caudillos? ¿A quién han vencido? ¿No? ¿Cómo han obligado a determinados pueblos pues, a huir? ¿O cómo los han matado? ¿O cómo los han... todo esto. Es decir, estamos transmitiendo la parte más sangrienta, más brutal, más violenta de lo que ha sido la historia humana. Al lado de esta historia ha habido otra historia desarrollada por mujeres que ha sido la de cuidar, la de educar, la de enseñar a vivir, la de cuidar a los mayores. Si no, la humanidad no hubiera sobrevivido. Solamente, digamos, guerreando, pues la humanidad no hubiera sobrevivido. Pero las mujeres han estado ahí. Y eso es fundamental recuperarlo. Porque la cultura androcéntrica es una cultura desequilibrada. Y estamos en un momento en el cual la capacidad de destrucción que ha alcanzado la humanidad es tan inmensa que si seguimos la lógica de la competición y la lógica del enfrentamiento, podemos autodestruirnos. Y no lo digo yo porque me parezca algo que puede ser impactante, no, es que cada día leemos cosas, o yo por lo menos leo cosas sobre los peligros verdaderamente de autodestrucción que tenemos en este momento, sea a través, por ejemplo, del cambio climático, sea a través de guerras de tipo nuclear que podrían acabar con todo en nada, quizá en minutos, ¿verdad? Entonces necesitamos tener una ética que sea precisamente la ética de la conservación de la vida. Y esto somos las mujeres las que podemos aportarlo. No porque seamos ni mejores ni peores, sino porque ha sido, digamos, el legado de las generaciones anteriores de mujeres. Es lo que las mujeres hemos hecho, es para lo que estamos preparadas, es todavía para lo que se nos prepara hoy, básicamente. Por lo tanto, nuestro punto de vista, nuestros deseos y nuestras necesidades tienen que ser tenidas en cuenta y tienen que tomar forma de libro, de cultura académica, para ser transmitidas a las nuevas generaciones. Y una última cosa, porque veo que mi tiempo se acaba, simplemente quería deciros, porque antes os he dicho que os lo comentaría, os he dicho, no hemos mejorado. No. Mirad, el primer estudio que yo conocí sobre la presencia de mujeres en los libros de texto es del año 87. Fue un estudio hecho por Pilar Careaga y Nuria Garreta. Bueno, ellas dieron una serie de cifras analizando los libros de cuántas mujeres y en qué posiciones estaban las mujeres que aparecían. La mayoría de mujeres que aparecían, que eran muy pocas, estaban en posiciones tradicionales, es decir, pues haciendo la comida, en fin, digamos, en ocupaciones de mujer. Bueno, otra compañera, no sé si la tendréis también en estos días, Ana López Navajas, hizo un estudio muy completo hace 5 o 6 años. Puede que haya otros más recientes, yo no los conozco, no me han llegado.
Bueno, ¿qué encontró Ana? Claro, no es totalmente comparable porque los libros han cambiado, desde el 87 hasta el 14 o 15, que es cuando ella hizo el estudio, pues han pasado 30 años y por lo tanto los libros han cambiado. Pero hace también una exploración de los libros de texto en secundaria. ¿Y qué encuentra? Que prácticamente la presencia de mujeres ha tendido a disminuir. Que, por ejemplo, en libros de ciencias sociales solo encuentra un 12% de menciones de mujeres. No, perdón, un 8%. El 12% es en los libros de literatura. Si hoy os vais a cualquier librería, veréis que está lleno de libros de mujeres, lleno de autoras. Bueno, pues luego resulta que en los filtros académicos casi todas desaparecen, y queda un 12%. ¿Dónde encontró más menciones de mujeres? ¿En qué tipo de libros de texto? En los libros de texto de idiomas extranjeros. ¿Por qué razón? Bueno, porque ahí se trata de aprender un lenguaje cotidiano, no es un lenguaje científico, sino que lo que hay que aprender pues, es las palabras que necesitamos cuando vamos de viaje y tenemos que relacionarnos. Y entonces ahí, efectivamente, está la mamá haciendo el breakfast, o el frühstück, o según la lengua que haya, o el petit déjeuner, según la lengua que haya que aprender, ¿verdad? ¿Quién? La mamá, por supuesto. Y quien dice el desayuno, pues dice limpiando la casa, o dice las palabras de la cotidianidad. Ah, en la cotidianidad sí estamos las mujeres, ahí sí, pero solo en funciones tradicionales. ¿Entendéis? Esto es lo que ven las niñas. Esto es lo que les presentamos como su legado y los espejos en los que tienen que mirarse para construir su vida. No es extraño que luego no quieran ir a estudiar ingeniería ni cosas que les suenan como muy alejadas. Una última cosa. Hemos hecho muchas veces un ejercicio que es muy interesante y que a los chicos y chicas les gusta mucho. Esto lo puedes hacer en varias edades, siempre proporcional, digamos, a la edad del alumnado. ¿Qué es? Un día dices, vamos a ver, mira, hay pocas mujeres en los libros de texto. Vamos a ver cuántas hay. Entonces, haces una selección de unas páginas, unas poquitas páginas, y vamos a contar y que cada uno cuente cuántas menciones de hombres y cuántas menciones de mujeres y en qué actitudes se presentan las mujeres o los hombres o qué se dice de ellos. Luego se hace el recuento. Lo más probable, no sé daros digamos, la probabilidad, la cifra probabilística, pero seguramente una probabilidad altísima, es que encontréis muchos más hombres que mujeres, si es que encontráis mujeres, o que encuentren. Porque esto lo hace el propio alumnado. Entonces lo contamos. Oye, ¿cómo puede ser? ¿Y esto es justo? Y entonces las mujeres, entonces ahí surgen las preguntas. Y entonces el alumnado esto le encanta, porque imagínate poder ver defectos en el que ha escrito el libro de texto, que es una cosa tan importante, un señor o una señora tan importante, que lo sabe todo. Ah, pues mira, esto no lo sabía y nosotros lo hemos descubierto. Es muy interesante ver la reacción del alumnado, porque efectivamente el alumnado no tiene todavía estos prejuicios tan enraizados. Y es más fácil que entienda la igualdad y la necesidad de igualdad. Y entonces poder corregir a los adultos, pues es una fiesta. De modo que os recomiendo que hagáis este ejercicio, porque efectivamente es una manera a través de la cual el alumnado puede comenzar a darse cuenta de la falta de equidad que existe en nuestro mundo, del machismo disimulado, porque no es un machismo que sea agresivo ni nada, pero ahí está, y de cómo pues hay que cambiar la historia y hay que escribir una historia y una cultura que sea hecha por hombres y mujeres y que recoja las construcciones, las experiencias, los hallazgos, las creaciones de hombres y mujeres, que somos los que constituimos la sociedad.
Bien, pues creo que mi tiempo se acabó. Hasta aquí lo dejamos. Si queréis, vemos vuestras preguntas. Bueno, comienza ahora el turno de preguntas. Les recuerdo al alumnado que ahí tienen, ¿no?, en el chat para poder realizar sus comentarios o sus preguntas. Y bueno, yo creo que la ponencia de Marina ha sido bastante clara, ¿no?, sobre esta situación. Como dice ella, llevamos muchos años, ¿no?, con políticas de igualdad en diversos ámbitos, etcétera. Y bueno, yo no sé si nadie pregunta, pero bueno, por abrir un poco, ¿no?, romper un poco el hielo, Marina, me gustaría que tu opinión sobre esto, ¿no?, que más o menos la has ido esbozando, pero tantos años con políticas de igualdad, tú has estado en el instituto, y por qué esta realidad continúa en diversos ámbitos, en este caso en los libros de texto. ¿Y cuáles serían los retos, a lo mejor principales, que tendríamos ya que abordar, ¿no?, desde las políticas de igualdad? Mira, como te he dicho, se han intentado bastantes formas de estimular a las editoriales a cambiar, pero es muy difícil, es muy difícil. Y además, frente a determinadas formas innovadoras, ha habido resistencias muy fuertes. Por ejemplo, recuerdo cuando hace unos años se puso en marcha, esto fue, me parece, bajo el gobierno Zapatero, se habló de poner en marcha una asignatura que era educación para la ciudadanía, absolutamente fundamental. Dentro de esta educación para la ciudadanía, en la cual se hablaba pues, de las instituciones europeas, de la democracia, de la Constitución, había también todo un apartado relativo a la igualdad de hombres y mujeres. Bueno, pues esto fue visto como algo absolutamente negativo, esta asignatura. La Iglesia la combatió por tierra, mar y aire, lo denunció. Y en Valencia se llegó a la fantasía de decir que esta asignatura se iba a dar en inglés, porque así era la manera que el alumnado aprendiera inglés. Luego desistieron porque resultaba que no había bastante profesorado que supiera bastante inglés y con lo cual, bueno, pero era igual, porque era una manera que así no se enteraría nadie mucho de lo que se decía en esta asignatura. Y como esto, pues ha habido otras cosas por el estilo, ¿no? Es decir, hay una resistencia grande en muchos sectores de la sociedad española a que las cosas cambien. Y esto es un gran desastre. Por ejemplo, en el terreno que ya no es el de los libros de texto, aunque también está ahí, pero de todo lo que es la educación afectivo-sexual, pues estamos con un completo drama, porque es que resulta que se ha prohibido una educación afectivo-sexual bien hecha, entonces la mayoría de familias no saben por dónde meterle el diente, los adolescentes y las adolescentes no tienen ni idea, ¿y qué hacen? Se van a internet a ver pornografía. No adolescentes, de 8 años sabemos ahora. Tienen la curiosidad. Claro, a todos en algún momento nos ha llamado la atención, bueno, y cómo nacen los niños, pues bueno, como no se ha podido hacer una buena educación sexual, hay que ir a enterarse a través de la pornografía, que por supuesto pues cuenta muchas mentiras y además es muy negativa porque da una imagen de las relaciones totalmente falsa y muy misógina de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, el profesorado puede seleccionar los libros. Pues mirad qué libros puedan ser los mejores y exigid a las editoriales y buscad otros materiales que completen. Cada vez hay que fiarse menos del libro de texto. Cada vez hay que trabajar más pues, por equipos, por proyectos, porque los libros de texto al final pues, son una guía para el profesorado, pero repetir el libro de texto tiene poco sentido, ¿no? Tenemos que hacer otro tipo de educación que consista en estimular la capacidad creativa de chicas y chicos, porque es que es lo que van a necesitar en el futuro. Entonces, bueno, pues hay muchas maneras, digamos, de compensar todo esto y de traer ejemplos de mujeres. Cada vez también tenemos más biografías de mujeres, se van rescatando autoras, se van rescatando científicas, en Internet hay muchas cosas,
hay un grupo que ha creado lo que se llama el claustro para la coeducación, donde se cuelgan muchísimos materiales. En fin, digamos que es relativamente fácil completar lo que dicen los libros de texto, porque cambiar los libros de texto, fácil no. Quizá llegará un momento que se haga, pero de momento no. Hay unas rutinas. Y entonces las editoriales no se la juegan. Al respecto, Marina, nos preguntan si consideras que a lo mejor el gobierno debería por ley cambiar esas cuestiones en las editoriales, forzarlas en determinadas cuestiones. Y como nos queda poco tiempo, también nos preguntan un poco por lenguaje, ¿cuál es tu opinión sobre el lenguaje inclusivo? Mira, respecto de la legislación, sí está. Si os miráis la ley contra la violencia de género de 2004 y la ley de igualdad del 2007, dos leyes que llevan ya muchos años aprobadas en España, hay toda una serie de normativas relativas a qué hacer con la educación, qué debe cambiar, cómo debe cambiar. No es obligamos a las editoriales, porque la libertad de expresión, etcétera, pero las editoriales son empresas privadas, pero esto está. ¿Qué pasa? Que está en la ley, pero no se ha aplicado. Como no se ha aplicado, es decir, la ley es necesaria, pero no suficiente. Para que las cosas avancen, tiene que haber voluntad política por parte de las instituciones y empujar movimiento social por parte de quienes consideran que tienen que cambiar. Cuando solo se da una de las dos cosas, no avanza, porque tú puedes tener una buena ley, pero si la gente ni se ha enterado, pues ahí está, no sirve de nada. O tú puedes tener muy buenos proyectos, pero si los gobiernos no se hacen cargo de ello, pues es como si no los tuvieras. De modo que necesitamos que efectivamente haya digamos, un empuje por parte de los gobiernos y, por otra parte, pues una demanda y una presión por parte del propio movimiento feminista y del profesorado para que esto cambie. Respecto al lenguaje, es un tema muy largo y no sé que no tenemos tiempo, o sea que lo voy a resumir mucho. Mirad, respecto al lenguaje, en este momento es muy importante usar el lenguaje inclusivo, es decir, el lenguaje donde distinguimos entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque si solo hacemos el lenguaje, el masculino plural, como un lenguaje universal que ya engloba a las mujeres, pues las mujeres no estamos. Y muchas veces se entra en contradicciones, porque en realidad hay muchas frases de libros que lo ilustran, ¿no? Que hay una frase, ¿no? Aquella famosa, pues, los romanos se dedicaban a hacer la guerra. Y las romanas, bueno, no se sabe, de las romanas no se habla. ¿Se dedicaron también a hacer la guerra las romanas? ¿Están incluidas? ¿No están incluidas? No lo sabemos. Entonces, es necesario en este momento, hay quien dice, no, hay que hablar de personas. Bueno, quizá llegará un momento en que se podrá hablar de personas porque la inclusión estará hecha. Y sabremos que cuando hablamos de personas, hablamos de hombres y de mujeres. Hoy por hoy necesitamos nombrar a las mujeres, porque si no, como lo universal es lo masculino, pues resulta que nosotras no estamos y se nos olvida. Y, por ejemplo, una de las cosas que estuvo aprobada en la plataforma de Beijing, la última vez que hubo un congreso mundial de mujeres, que fue pues, hace ya 25 años en Pekín, fue precisamente esto. Todas las estadísticas tienen que tener marcado el sexo. Entonces dijimos el género, por una serie de razones que ahora no puedo entrar, pero que en realidad es el sexo. Son hombres y son mujeres. ¿Por qué? Porque si no, pues resulta que, pues mira, no, todos cobramos igual. Cuando lo separas, ves que las mujeres cobramos mucho menos. Por lo tanto, necesitamos separarlo para ver que todavía no hay igualdad. ¿Entendéis? Y en el lenguaje pasa lo mismo. No sé si sí, dicho así tan rápido se ha quedado suficientemente claro.
Bueno, yo creo que es verdad que hay poco tiempo, pero la mayor parte del alumnado que ahí están dando sus opiniones, pues muy interesante todo. Y bueno, esperamos, ¿no? En otro momento pues, tener oportunidad de continuar con algunas de estas temáticas. Muchas gracias, Marina, Marina Subirat, A y vosotros. hasta otra ocasión. De acuerdo, hasta otra ocasión. Y gracias de nuevo por ocuparos de este tema. Gracias a ti.